Hola, nuevamente aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. En esta ocasión continuaremos revisando un poco más la regresión logística, en particular la función de pérdida que se suele utilizar para aplicar el descenso de gradiente y que nuestro modelo pueda aprender a partir de los datos de entrenamiento. Bien, comencemos. Bien, en esta ocasión continuaremos viendo el tema de la entropía cruzada, que es una función de pérdida que se suele utilizar en los problemas de clasificación. Ahora, para esto recordemos el modelo que ya teníamos de la regresión logística. Como vimos, era un modelo que se utiliza para predecir la probabilidad de que un conjunto de valores provenga de una clase determinada. Recordarán que esta es la expresión a la que llegamos después de realizar algunos ajustes algebraicos. Ahora, cuando queremos aprender con la regresión logística, el objetivo es precisamente ajustar los parámetros beta de este modelo que clasifiquen mejor los datos de entrenamiento. Lo podemos realizar utilizando el algoritmo de descenso de gradiente. Sin embargo, es necesario tener una función de error, algo que nos diga qué tan bien o qué tan mala está nuestra clasificación. Para esto, podemos utilizar la entropía cruzada. Para los problemas de clasificación, donde la salida de nuestro modelo es una probabilidad precisamente entre 0 y 1, es cuando es mejor utilizada la entropía cruzada. Ahora, esta es la ecuación asociada a este tipo de pérdida. Y aunque parezca muy impactante, realmente no lo es tanto cuando la analizamos con detenimiento. Vamos a verlo. Primero es importante notar que tiene dos partes. Esta primera parte, donde tenemos la y que multiplica un logaritmo de una probabilidad, y la parte donde tenemos 1 menos este valor de y por el logaritmo de 1 menos la probabilidad. ¿Pero qué es cada una de estas partes? Bueno, para esto vamos a partir que tenemos un conjunto de datos. En particular tomaremos un ejemplo. Imaginemos que estos datos x1, x2 y x3 están asociados a algún parámetro biofísico o biomédico de nuestro cuerpo. Por ejemplo, imaginemos que queremos predecir si estos valores están asociados a la presencia o ausencia de una enfermedad del corazón. Estos valores, desde luego, podrán ser obtenidos del debido proceso médico. Tal vez son lecturas de la sangre, lecturas de cualquier otro tipo de ejercicios físicos, por ejemplo. El punto es que queremos saber si estos valores están asociados o no a una enfermedad del corazón. Para esto tenemos que partir de datos de entrenamiento, donde vamos a tener más de estos valores con una respectiva etiqueta asociada. En particular, esta etiqueta la vamos a codificar como un 0 o como un 1. El 1 podemos decir que indica si tenemos o no la enfermedad, y el 0 indica que no la tenemos. Otra forma de verla es que el 1 representa un 100% de seguridad que los valores asociados de las X son de la enfermedad que nos interesa encontrar o detectar, y los valores 0 están asociados a los valores X, que a su vez están asociados a la no presencia de la enfermedad, a no tener esta enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar un conjunto de datos donde tenemos un 1, es decir, que indica que tenemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya son datos que estudiamos, que analizamos, que ya se obtuvieron de gente que efectivamente tiene esta enfermedad. Por eso podemos asegurar que tenemos un 1 o un 100% de probabilidad de que estos valores son de una persona con esa enfermedad del corazón. Entonces, lo que hacemos es tomar los valores de X, los alimentamos al modelo que ya habíamos definido anteriormente y vamos a obtener una probabilidad. El objetivo del aprendizaje es precisamente encontrar los valores de beta 0 a beta n de tal forma que esta probabilidad sea igual a 1. Es decir, que la probabilidad P coincida con el 1 que tenemos en la etiqueta. Cuando no tenemos la enfermedad, el objetivo es que queremos que estos valores beta se ajusten de tal forma que al alimentarlo con los datos X, esto nos dé 0. Es decir, una probabilidad 0, igual que la respectiva etiqueta. Ahora, una vez que alimentamos estos valores, partiendo de cierto conjunto de valores beta, vamos a obtener una probabilidad. Entonces, usando la probabilidad P del dato Y y la etiqueta Y del dato Y, podemos alimentar nuestra función de error. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, cuando tengamos una Y igual a 1, lo que va a ocurrir
es que vamos a sustituir aquí la y y aquí la y. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Este va a ser un 1 por el logaritmo de cualquier valor de probabilidad que tengamos aquí será este mismo logaritmo. Pero en este caso va a ser 1 menos 1, entonces va a ser 0. Y 0 por el logaritmo de lo que tengamos aquí va a ser todo 0. Entonces, cuando tenemos una etiqueta de y igual a 1, solo preservamos esta parte de la ecuación. En caso contrario, cuando y es igual a 0, entonces esta primera parte se hace 0 y esta segunda parte se conserva. Entonces, como vimos, esta ecuación, a pesar de ser demasiado impactante, tal vez algo larga, realmente solo se conserva una de estas dos partes. ¿De qué depende? De la etiqueta que tengamos. Entonces, como mencionamos, si tenemos una etiqueta de y igual a 1, se va a conservar esta parte. Pero ¿qué pasa si nuestro modelo de regresión logística, cuando lo alimentamos con estos valores de x asociados a este dato y, nos da una probabilidad de 0 o muy cercana a 0? Esto quiere decir que el modelo nos está diciendo que esos datos tienen o están asociados con 0% de probabilidad de pertenecer a gente enferma con esta enfermedad del corazón, por ejemplo. Sin embargo, nosotros sabemos que esta etiqueta o estos datos están etiquetados con un 1. Quiere decir que estamos 100% seguros que son de una persona que efectivamente sí está enferma. Pero nuestro algoritmo o nuestro modelo nos está diciendo que no es así. Por eso nos arroja una probabilidad de 0. Por lo tanto, quiere decir que los pesos están mal ajustados, en este caso los parámetros beta, y habría que ajustarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos en particular una probabilidad muy cercana a 0? Cuando en realidad tenemos una etiqueta igual a 1, lo que va a pasar es que el logaritmo de un valor muy cercano a 0 tiende a ser un valor muy grande. Esto quiere decir que se traduce a un error muy grande que al mismo tiempo va a hacer que nuestros pesos se ajusten de mejor manera, porque estamos haciendo notar que esto es una clasificación muy equivocada. En caso contrario, si tenemos nuevamente la etiqueta igual a 1, pero nuestra probabilidad nos da un valor cercano a 1, por ejemplo 0.9, 0.95, nos está indicando que esos valores están asociados con un 95% de probabilidad de estar asociados a una persona con esta enfermedad. Entonces, el logaritmo de un valor cercano a 1 va a ser muy cercano a 0, por lo tanto será un error muy pequeño. Eso quiere decir que nuestros pesos están casi perfectos a lo que nos interesa. Desde luego que este ejercicio de ajustar los pesos se tiene que hacer para todos los datos de entrenamiento, para ajustarlos de la mejor manera posible a todos los casos. Ahora, entonces, lo que queremos extraer de aquí, o lo importante de mencionar, es que este tipo de función de error penaliza mucho los casos cuando se predice incorrectamente de una manera muy confiada, como fue el primer ejemplo que di, cuando tenemos una etiqueta que nos dice que es 1, pero la probabilidad nos dice que es cercana a 0. Estos casos nos dan un error muy grande y por lo tanto se penalizan mucho y se intentan corregir a toda costa. Bueno, esto es en lo que consiste la entropía cruzada y cómo la podemos interpretar para los problemas de clasificación. Bien, esto fue en lo que consiste la entropía cruzada y cómo se suele interpretar para nuestros problemas de clasificación y ajuste de parámetros en la regresión logística. Desde luego que esta función de pérdida no solo se utiliza para este algoritmo o para este modelo, se suele utilizar para otros más, entre ellos las redes neuronales, que después veremos cómo se aplica. Bien, por lo pronto eso es todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.